¿Qué tal, chicos? El día de hoy empezaremos una nueva semana con nuestras actividades diarias de Aprendo en casa. Para el día de hoy, nuestro título es Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Recordemos que la semana anterior has reflexionado y explicaste sobre los factores de vulnerabilidad de las personas frente a los huaicos y otros fenómenos naturales. En la actividad de hoy vas a analizar el testimonio de una persona que fue afectada por los huaicos y vas a elaborar una propuesta de acción que ayude a disminuir la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales que pueden afectar a tu barrio, comunidad o país. Muy bien, chicos. Por ello, nuestra meta de hoy es proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Recordemos que en la semana pasada, en nuestra primera actividad, hemos leído, hemos investigado y hemos reflexionado y hemos explicado acerca de lo que pudimos recolectar de la información, ¿verdad? Y ya sabiendo qué es lo que podemos hacer ahora recién podemos proponer, dar algunas medidas, ¿no? Alternativas para que esas personas que son vulnerables, ¿no? Frente a los fenómenos naturales puedan prevenir y disminuir. Por ello, como dice nuestra meta, proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Muy bien, chicos. Empecemos. Vamos a leer atentamente el testimonio de Roberto. ¿Qué estará pasando en esta imagen, chicos? Quizás puede ser un huaico, ¿verdad? Muy bien, y vemos acá las personas corriendo. A ver, ¿qué nos dice su testimonio? Estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte, como el choque de dos camiones. Mi esposa dijo, ¿no será un huaico? Por la puerta empezó a entrar agua, luego se rompió y lo que ingresó fue lodo, piedras y palos en grandes cantidades. Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó. Aunque intentamos nadar, no pudimos hacerlo, porque el agua era espesa, llena de lodo y palos. Nos arrastraba y nos hundía. No podíamos ver nada. Mi cara y todo mi cuerpo estaba cubierto de lodo. De pronto, escuché a alguien que me decía, dame la mano. Entonces, esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y me salvó la vida. Gracias a Dios, también pudo salvar a mi esposa. Sin embargo, nuestra casa terminó destruida. Muy bien, esto ha sido, ¿quién lo ha contado, chicos? Muy bien, lo contó Roberto, ¿verdad? Es un testimonio de lo que le ha ocurrido a su familia, ¿no? Donde, qué fenómeno natural pasó? Un huaico, ¿no? ¿Y qué es lo que, no perdieron sus vidas, pero qué fue lo que perdieron? Sus casas, ¿no? Porque su casa terminó totalmente destruida, ¿no? Ya perdieron sus casas, pero aunque sea tienen sus vidas, ¿no? Muy bien, chicos. Después de haber leído y comprendido un poquito más acerca de lo ocurrido a Roberto, pregúntate, ¿qué le ocurrió a Roberto? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fenómeno natural afectó a él y a su esposa? ¿Cómo les afectó? Muy bien, chicos. Ahora, recuerda que un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones, que se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en épocas de lluvia, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación del verano. Tanto los huaicos como otros fenómenos naturales no causan daños por sí solos.
Las personas sufren daños por factores de exposición o vulnerabilidad. Lo que nos dice recuerda es lo que ya hemos leído y estudiado, ¿verdad? Muy bien. Como sabemos, un huaico se produce a causa de las fuertes lluvias, ¿no? Y se da un gran desprendimiento de las rocas, las cuales van a ir mezcladas de lodos, ¿no? Ahora, como dice acá bien claro, estos huaicos se producen ¿cuándo? Entre diciembre y abril. Y nosotros en diciembre y abril estamos en la estación de verano. Es algo natural, ¿no? Como su propio nombre lo dice, un fenómeno natural. Además, acá hay algo muy importante. Los fenómenos naturales no causan daños por sí solos, sino que las personas sufren daños por factores de exposición y vulnerabilidad. Recordemos que este factor de exposición son aquellas personas que sabiendo el riesgo que corren, ¿no? Y teniendo, como decir, los recursos de poder construir su casa o vivir en otro lado, lo hacen, ¿no? Construyen sus casas quizás en la orilla del río o quizás en un río seco, que no toman las precauciones del caso. Y el factor de la vulnerabilidad son aquellas personas que lamentablemente no tienen los recursos necesarios para poder formar sus casas en lugares más seguros, ¿no? Entonces, podemos decir que estos dos factores nos hacen ver la realidad y por qué son vulnerables a estos fenómenos naturales. Muy bien, chicos. Seguimos. Recuerda que ante los huaicos u otros fenómenos naturales que pudieron ocurrir, debemos estar preparadas y preparados. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, cada familia debe contar con un plan de emergencia ante algún tipo de desastre. Ah, eso es verdad, ¿no, chicos? Porque a raíz de todos estos años que hemos estado, por ejemplo, en el colegio, hemos visto que hemos realizado diferentes tipos de simulacros y que tenemos que tener listo nuestro plan. ¿Qué es lo que podríamos hacer antes, durante y después de algún fenómeno natural? ¿No? Ya tenemos que tener un plan trazado. Ahora, las familias también deben tener un plan ante una situación de riesgo, ante un fenómeno natural. Para ello vamos a empezar a leer el siguiente texto que se llama Plan Familiar de Emergencia. Vamos a ver cómo en familia ahora pueden armar ustedes o elaborar, ¿no?, su plan. Miren lo que dice acá. Como vemos acá, plan de acciones ante aluvión o huaico, antes, durante y después. Este es un ejemplo, ¿no?, de lo que ha hecho el plan familiar de esta familia, porque por donde viven es más común el fenómeno natural de los huaicos. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, ¿habrá huaicos? ¿Qué dicen ustedes? Yo elaboraría un plan basado en acciones contra el huaico. ¿Ustedes qué creen? Muy bien, miren lo que dice acá. El plan familiar de emergencia es el conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben, ¿qué es lo que deben hacer? Realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Todos los integrantes de la familia deben participar en su elaboración y conocer el rol de cada uno que tiene que cumplir antes, durante y después de un desastre o emergencia. Por ejemplo, elaborar un plan de acciones y contar con una mochila de emergencia. Recordemos un poquito lo de cuando estábamos en el colegio. En el colegio, por ejemplo, teníamos ya quiénes iban a ser esas personas que iban a traer, ¿verdad?, la mochila de emergencia. Otro compañero o compañera podría traer el maletín del botiquín, ¿no? Otros compañeros direccionar y llevar a sus compañeros a los lugares seguros, ¿no? Entonces, cada compañero o compañera y docente tenía un rol específico en caso de un fenómeno natural o un simulacro que se hacía en clase, ¿no? En el colegio, perdón. Ahora, en casa también deben tener un plan de acción, un plan familiar, que les sepan ustedes qué es lo que pueden realizar si ocurre un fenómeno natural. Y para ello
tienen que tener un plan donde tienen que saber qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después. Muy bien, chicos. Ahora, ¿recordamos? Muy bien, es la mochila de emergencia, ¿no? Y en esta mochila, ¿qué es lo que... Esta es nuestra mochila de emergencia, ¿verdad? Que teníamos en el aula. Y dentro de esta mochila estaba equipada, ¿verdad? No estaba vacía. ¿Y qué elementos habrá en esa mochila de emergencia? A ver, veamos. Por ejemplo, nos dice acá que la mochila de emergencia debe estar ubicada en un lugar fácil de acceso durante la evacuación y contener artículos indispensables. ¿Recuerdan que en el colegio, en su aula, su mochila de emergencia estaba de fácil acceso, ¿no? Cualquier emergencia, agarramos la mochila, el botiquín y salíamos al patio. Muy bien, por ejemplo, ¿qué es lo que debe tener? Artículos de higiene, ¿no? El botiquín de primeros auxilios, los alimentos, cualquier alimento, a ver, por ejemplo, debería ser comida enlatada, galletas de agua, agua embotellada sin gas, chocolate, ¿no? Abrigo, artículos de comunicación, que puede ser una linterna, radio, agenda con número de emergencia, ¿no? Siempre debo conocer, por ejemplo, el número de la comisaría, ¿no? El número de los bomberos, para que nos puedan brindar apoyo. Otros, ¿qué más puede tener esa mochila de emergencia? Dinero en efectivo, bolsas de plástico resistente, cuchillo, multipropósitos, encendedor, plástico para piso, techo, cinta adhesiva, mascarilla, entre otras cosas que podemos tener, ¿verdad? Esto es lo que viene a ser nuestra mochila de emergencia en nuestro hogar. Muy bien. Ahora, aparte de eso, no sé si ustedes recordarán que dentro de esta mochila de emergencia que teníamos en el aula, dentro de ella había un folder. Y ese folder estaba con los datos de todos los estudiantes del aula, ¿verdad? Donde estaban sus nombres, su edad, también su número de DNI, el número de sus papás, ¿no? El nombre de sus papás, su DNI, el número de su mamá, su DNI, su dirección, quién venía a recogerlos. ¿Recuerdan, chicos? Toda esa información siempre estaba dentro de esta mochila, ¿verdad? Donde si pasaba cualquier incidente o accidente, sabíamos que podíamos buscar la información dentro de esta mochila y llamar a la persona que se encargaría de recogerlos, ¿no? Y en casa también deben hacer lo mismo, ¿ya? En su mochila de emergencia que tengan en casa, como dice acá, cada miembro de la familia debe tener una tarjeta de información familiar como la siguiente. Por ejemplo, nombre y apellidos del papá. Acá debe ponerlo. Lugar de trabajo, dónde trabaja. Dirección, su teléfono y lugar de evacuación. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes pasan un fenómeno natural, ¿dónde han quedado en evacuar? ¿Dónde van a ir? ¿No? Puede ser quizás a lugares amplios, ¿no? Ustedes han tenido ya que hablar e informarse sobre ello para que todos puedan llegar en un mismo lugar. Muy bien, chicos. Ahora, tras haber leído el texto, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Qué dice? ¿Tu barrio o comunidad está expuesta a algún desastre natural? ¿Cuál? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia? ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural? ¿Tendrá ese plan en casa? ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso de ocurrir algún desastre natural? ¿Cuáles son las rutas de evacuación? ¿A dónde irías si es que pasara un desastre natural? ¿En casa tienen preparada la mochila de emergencia? ¿Qué debe contener? ¿Han elaborado tarjetas de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en esas tarjetas? ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastre o emergencia? Por ejemplo, tenemos la policía, los bomberos, la Cruz Roja, entre otros. ¿Tienen sus números de emergencia? ¿Tienen los números de estas entidades, instituciones que nos pueden ayudar? Muy bien, chicos. Después de haber respondido estas preguntas,
Tomando en cuenta el desastre natural que podría afectar a tu barrio o comunidad, así como el texto Plan Familiar de Emergencia, elabora en tu cuaderno una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del desastre natural. Como tú ya has leído el plan familiar, ¿verdad? Por ejemplo, ellos realizaron un plan familiar acerca del huaico, ¿no? Muy bien, pero ¿tú crees que en nuestra comunidad, en tu barrio, se presente un huaico? Es un poco difícil, ¿verdad? En las instituciones que nosotros nos encontramos, pero ¿podría ocurrir otro desastre natural? ¿Qué desastre natural podría ocurrir? Muy bien, chicos, yo sé que ustedes saben qué desastre natural podría ocurrir, ¿no? Son los que más comúnmente pasamos en estos días. Ahora, vas a realizar acá. ¿Qué hacer frente a no sé, a ver, un sismo, un, un huaico, no sé, lo que tú me digas sobre qué desastre podría ocurrir en tu barrio o comunidad? Antes, durante, después, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, compartimos en familia lo que hemos aprendido. Comenta con tus familias el testimonio que leíste y la importancia de estar preparadas y preparados para afrontar algún fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Por ejemplo, destaca la necesidad de contar con un plan familiar de emergencia ante un desastre natural, una mochila de emergencia y tarjetas de información. Chicos, esta información es básica en nuestro hogar. Tener un plan familiar, tener una mochila de emergencia y tener las tarjetas de información, ¿verdad? Con ello todo en nuestra mochilita vamos a poder superar estos desastres naturales que pueden ocurrir en cualquier momento. Además, vas a completar con tu familia la tarjeta de información familiar que se encuentra en el texto Plan Familiar de Emergencia. ¿Recuerdan? Donde decía el nombre del papá, dirección, teléfono, zona de evacuación, ¿no? Muy bien. Ahora, escriban un compromiso respecto a las acciones de prevención y mitigación que pueden realizar como familia para estar preparadas y preparados frente a un fenómeno natural. ¿Cuál sería el compromiso familiar frente a estas situaciones de emergencia que pueden ocurrir? Y tú reflexiona. ¿Crees que tu propuesta de acción de prevención y mitigación ante un desastre natural permitirá que tu familia responda adecuadamente? ¿Por qué? Recuerda que tú has realizado ya, has elaborado tu plan, ¿no? De un antes, durante y después del fenómeno natural que se puede presentar. Y tú vas a analizarlo y te darás cuenta si tu plan responde adecuadamente a la situación y el por qué. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.